En resumen, vamos a hablar un poco de los códigos, de los estándares, de las agencias asociadas con estos sistemas y vamos a hablar un poco en general de sistemas eléctricos, sistemas diésel y también los sistemas jockey. Entonces, ¿qué es NFPA 20? NFPA es National Fire Protection Association. Es los estándares que son a través de las normas de instalaciones de bombas contra incendio. El capítulo 20 es uno general en sistemas contra incendio. Y después tenemos el capítulo 12, que es pertinente a los sistemas diésel, y el capítulo 10, que es pertinente a los sistemas eléctricos. ¿Esto qué es? Estos son los códigos y los estándares de este sistema. Después tenemos NEC. ¿Qué es NEC? NEC es National Electrical Code. Dicta el calibre y la longitud de los cables adentro de nuestros sistemas. Y la sección 695 dice tal. La última edición de este NEC fue el 2014 y NFPA 70 es igual que NEC, National Electrical Code. Después, ¿qué tenemos? UL. ¿UL qué es? Es Underwriters Laboratory. Actualmente, UL empezó a principios del siglo porque había necesidad de repasar circuitos en cualquier componente, cualquier instrumento y averiguar que si hay un cortocircuito adentro de ese elemento o ese producto, no va a producir un fuego si está conectado a la fuente principal. Entonces, a principios del siglo se formó UL en 1906 para certificar los productos contra los estándares. Y esto es el cuerpo de gobernación de los sistemas eléctricos en el mundo, pero para nosotros en sistemas contra incendio está certificando que las normas de NFPA 20 están cumplidas en nuestros productos. La sede es en Northbrook, Illinois, y es un listado de aprobación. Después tenemos a FM Global, Factory Mutual. UL se preocupa con las cosas eléctricas y FM se enfoca en los sistemas mecánicos dentro de nuestro sistema. La sede está en Boston, Massachusetts, y también sus fines de negocios para proteger vidas y propiedades. Y es una aprobación. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Los sistemas contra incendio, el concepto principal es que son sistemas para proteger vidas y no el equipo. Cuanto más estudias NFPA, te das cuenta que está diseñado que cualquier componente que falla en el sistema no deshabilita la protección contra incendio. Entonces, es un poco el inverso del concepto de otros sistemas eléctricos que tenemos en nuestro mundo. Estos sistemas realmente están hechos para quemarse cuando hay una emergencia. Entonces, NFPA no te permite aparatos o dispositivos para proteger las bombas. El inverso. Sin embargo, hay dos condiciones que tenemos que van a parar los sistemas durante una emergencia. En los sistemas eléctricos, lo que nos preocupa es el rotor bloqueado. Es la única condición en los sistemas eléctricos que se va a parar el sistema en automático. En los sistemas diésel, la condición es sobre velocidad del motor. Entonces, realmente son las únicas condiciones que se van a parar los sistemas en automático. Si no, se van a quemar el motor o lo que sea todo el sistema. Entonces, punto importante es dónde está localizado el sistema contra incendio, o más o menos la bomba y los tableros. Tiene que estar a la línea de vista del sistema, porque no puedes tener un tablero en un cuarto y la bomba detrás de otra pared. Tienes que tener manera de visualmente verlo durante pruebas por si hay fugas o cualquier otra ocurrencia. Después, por NFPA 20 te dice que cualquier producto que lleva energía o electricidad en el cuarto de bombas tiene que estar por lo menos a 12 pulgadas sobre el nivel del suelo, por si hay una inundación. Y el otro punto bastante importante es que
cada tablero tiene que tener su fuente independiente de electricidad. O sea, no puedes coger la electricidad de un jockey, la fuente principal, coger ese mismo punto y alimentar a un tablero, perdón, a una bomba principal. Todo tiene que tener su fuente independiente. Entonces, ya hablamos un poco de los estándares. Ahora hablamos un poquitín de NEMA. ¿Qué es NEMA? NEMA es la protección de la caja al ambiente, al exterior. Entonces, por F20 te dice que tienes que tener por lo menos una protección mínima de NEMA 2. NEMA 2 es contra goteo o contra polvo. Tenemos otro tipo de protecciones dependiendo del ambiente, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, inoxidable, pero mínimo es NEMA 2. Después, ¿qué tenemos? El corazón de nuestro sistema, ¿qué es? Es el transductor. El transductor dicta todo de este sistema, es el corazón. Entonces, en Turnatech, el transductor está juntado con un módulo, es un módulo de un transductor y una válvula solenoide. En Turnatech vimos que el agua, como saben, no es una buena cosa mezclada con la electrónica, entonces por eso decidimos de montar este módulo al exterior de la caja. Los otros competidores decidieron de dejarlo adentro, pero nosotros vimos una necesidad de ponerlo afuera. Y dentro de este módulo, ¿qué tenemos? El transductor de presión y la válvula solenoide para pruebas. Entonces, la entrada está de media pulgada y la salida de drenaje es de 3 octavos. Entonces, vamos a hablar un poquitín de los tipos de arranques. Como ven, al frente del tablero, tanto eléctrico, tanto diésel, hay un botón verde. Ese botón verde es para arranque manual. Después, ¿qué otro tipo de arranque tenemos? En automático. En automático es cuando hay una caída de presión, que normalmente es cuando hay un aspersor, se abre y hay una bajada de presión y arranca el sistema en automático. Después, ¿qué otro método? Remoto. ¿Qué es arranque remoto? Arranque remoto es cuando tienes otro tablero que sea de seguridad o otro tablero de contraincendio y envía una señal directa a nuestro tablero para arrancar el sistema. Eso es un arranque remoto. Después tienes una válvula de diluvio. Una válvula de diluvio que se abre, hay una bajada de presión y arranca el sistema. Y después tenemos un arranque de emergencia. Un arranque de emergencia es cuando cualquier condición con una emergencia y no arranca el sistema en automático, tienes la capacidad de enganchar una palanca o una manija a 90 grados y sobrepasa todas las condiciones y cierra el contactor en directo. Después, ¿qué tipo de paros están permitidos? Manualmente se para con el botón rojo que ven enfrente del tablero, tanto en diésel, tanto como eléctrico. El paro automático es un poco más diferente porque en muchos sitios no les dejan, muchas localidades no les dejan programar el tablero que pare en automático, pero por F20 está permitido. Después, el botón que vemos enfrente del tablero, tanto diésel como eléctrico, es de prueba, de test. ¿Qué tipo de prueba tenemos? Tenemos una prueba manual, que es físicamente, vas al tablero, apoyas el botón este que ven enfrente de ustedes, abre la válvula solenoide, hay una caída de presión y arranca el sistema. Y después tenemos la prueba periódica, que sea semanal, cada 15 días o cada mes. Es una prueba que está programada a tal fecha, tal hora, y también abre la válvula solenoide, hay una caída de presión y arranca el sistema. Por F20 te dice que tienes que tener una prueba de 10 minutos en los sistemas los sistemas diésel y media hora en los sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos, ¿qué tenemos? El servicio completo y el servicio limitado. Ahora vamos a explicar un poco más. Y después tenemos otros tipos, velocidad variable y residencial.
Entonces, en los servicios completos son sistemas que son completamente listados UL y aprobados FM. Y solo se puede alimentar con 3 fases, no con una. Y desde el punto de vista de caballos, empieza a 5 caballos hasta no hay fin. Pero hay que tener en cuenta que en los sistemas eléctricos el consumo de corriente es un variable muy importante porque se traslada en dinero o energía. Entonces, a partir de 250 caballos hay que evaluar y diferentes tipos de arranques porque eso puede bajar bastante el consumo de corriente. Entonces, ¿qué tenemos? Por F20 te dice que tienes que tener la capacidad de ver el voltaje de cada fase visualmente desde afuera del tablero y también la corriente de cada fase cuando el motor está funcionando. Entonces tenemos un voltímetro y amperímetro montados sobre la puerta para poder monitorar todo esto. Después, los sistemas de servicio completo. Como acabo de explicar, de UL, lo que nos importa a estos sistemas es que cuando hay un cortocircuito adentro de nuestro tablero, eso produce un pico de corriente. Ese pico de corriente puede producir un fuego. Entonces, NFPA te dice que tienes que tener una protección de cortocircuito de 100.000 amperes. Eso es decir, que cuando un cortocircuito está protegido hasta un pico de 100.000 amperes. Se puede... hay otras opciones para que sea más protección. Y después puedes tener tensión plena o voltaje reducido en sistemas eléctricos que sean servicio completo. Está permitido. Después, como acabo de explicar un poquitín, en los sistemas eléctricos lo que nos preocupa es el rotor bloqueado. Y entonces, por esta norma 10.4.2.1.2 dicta que tienes una protección de 6 veces el amperaje de la carga total, o FLA. Y se tiene que abrir antes de 20 segundos. Y eso está ajustable en fábrica, desde fábrica. Y después el mecanismo de arranque de emergencia sobrepasa todas las condiciones, como acabo de mencionar. Y si el arranque es suave o si el arranque es Y delta, en modo de emergencia siempre te va a arrancar en arranque directo. Cierra los contactores directamente o mecánicamente. Después, en los sistemas eléctricos, de servicio eléctrico, tenemos una manera de desconectar o apagar, encender el sistema. Es a través de la palanca o manija que ven y la mano a la parte derecha del tablero. Y eso se usa para encender o apagar el sistema o para aislar la bomba o el motor eléctrico para hacer mantenimiento. Después, NFPA te dice que tienes que tener indicaciones visuales en el frente del tablero. Y las 3 cosas que te dice que tienes que tener indicaciones son si tienes una energía disponible, si tienes los 480, si el motor está funcionando o si tienes una fase al revés. Entonces, realmente los sistemas eléctricos los que nos preocupa son las 3 fases y que estén estables. Después, en los sistemas eléctricos de servicio completo pueden estar en automático o no en automático. El tipo de actuación es a través de un transductor o puede ser de espuma. Y el tipo de paro puede ser en manual o en automático, dependiendo. NFPA te dicta y te dice que en los sistemas eléctricos tienes que tener definido estos contactos alarmas remotas. Alarmas remotas es una alarma que quieres enviar a un tablero de seguridad para monitorar el sistema de contraincendio desde otro lugar a pesar del sistema del cuarto de bombas. Entonces, NFPA te dice que tienes que tener estas 3 alarmas ya fijas en los sistemas para que puedas conectarlo, que es energía disponible, si el motor está en marcha y si tienes una inversión a la fase. Eso también se puede comunicar a través de Modbus o el puerto
RS485 que tenemos en nuestro tablero y se puede transmitir también a través de Ethernet TCP/IP. Entonces, hay varias maneras de enviar las señales de nuestro tablero a otros lugares. Pero FPA te dice que tienes que tener estos 3 contactos fijos por si no vas a usar un transfer switch. Los componentes en este slide que tienen ustedes en sus pantallas ahorita, nos presentan los componentes los componentes externos de nuestro controlador. En la parte de arriba tienen un par de orejas. Estas asas nos permiten enormemente facilitar la instalación para levantar el controlador y posicionarlo en el lugar destinado en la sala de bombas. En la parte izquierda está ubicada la campana. Esta campana es una campana de 4 pulgadas. Puede ser definitivamente una chicharra, un buzzer. La NFPA lo que pida es que los controladores, tanto eléctricos como diésel, tengan una alarma audible. En la parte izquierda, a nuestra izquierda, en el controlador se encuentra el bloque formado por el sensor de presión y la válvula solenoide, que como bien dijo Eric, Tornatec decidió ponerla abajo para no mezclar agua con electricidad. Y sabemos que el agua y la electricidad son enemigos acérrimos, no se quieren. Si se juntan, puede ocasionar un pequeño desastre. Otro componente que está situado al exterior es el VisiTouch. El VisiTouch está en la puerta principal y es la gran diferencia entre nuestros controladores y el resto de controladores. Es una computadora integrada, es un cerebro, es lo último que hay en tecnología integrado en nuestros controladores. Otro componente externo, por supuesto, es la manija para la alimentación, ya sea apagar, energizar el controlador o desenergizar el controlador. Es muy fácil activar esa manija. Digamos de que yo recuerdo perfectamente que era muy difícil accionar esta manija, presentaba mucha resistencia. El equipo de ingenieros de Tornatec, nuestro departamento de investigación y desarrollo, pues nos trajo una solución bastante amigable. En los controladores pequeños, con 2 dedos se puede activar o desactivar el controlador. Los 3 cerrojos que cierran la puerta, uno de ellos tiene llave. La NFPA pide que sea enllavable para evitar que gente llegue ahí a travesear y hacer desastre en el controlador. Y por supuesto hay tamaños que llevan patas. Ya con estas patas no garantizamos que la distancia entre el último componente que lleva energía y el suelo, esa distancia tiene que ser mínimo de 12 pulgadas. Ya con esas patas no garantizamos esa distancia. Y hay otros que van directamente en el suelo, que no son patas, pero es como una extensión de la puerta, que también garantiza que la distancia entre el suelo y el último componente portador de energía tenga como mínimo 12 pulgadas de distancia. Los componentes internos de nuestros controladores eléctricos contra incendio los tienen ustedes en esta gráfica y básicamente están conformados por un interruptor principal, un disyuntor acoplados mecánicamente para entrar al mismo tiempo
a la hora de energizar el controlador. Tienen medidores del amperaje que está pasando por las líneas de alimentación y el contactor. Nosotros utilizamos la marca Siemens para el transporte de energía. Luego, internamente está situada también la carta electrónica. La tarjeta electrónica cuenta con contactos insertables y desinsertables para facilitar la conexión, las conexiones al interno de las alarmas que vienen del cuarto o de las alarmas remotas. Es muy fácil, muy amigable. La idea de Tornatec es facilitar la vida, facilitarle la vida a las personas que intervienen en los controladores. Otro integrante que tiene internamente nuestros controladores es este protector de picos de corriente, que es una de las pocas protecciones que la NFPA permite para los equipos y para la bomba y para el motor. Como dijo bien Eric, la idea de la NFPA no es proteger el controlador, proteger la bomba, proteger el motor. La idea principal es proteger vidas. Y un componente muy importante de nuestro controlador está en el fondo del controlador. Es una placa removible para incitar a las personas a hacer las conexiones por debajo y no por encima o al lado. Claramente la NFPA especifica de que las conexiones se tienen que ser por debajo. Esta placa removible permite hacer perforaciones fuera y no meter suciedades al interno del controlador. Ustedes tienen en esta gráfica un controlador eléctrico con transfer switch de servicio completo. Y como siempre, la idea de la NFPA es tener la seguridad de que este equipo a la hora de un incidente va a arrancar. ¿Por qué un transfer switch? Bueno, un transfer switch sirve cuando nosotros tenemos de respaldo una segunda alimentación. Si nuestro equipo no arrancó con la alimentación principal, tenemos de respaldo una segunda alimentación alternativa para hacer arrancar el equipo. En donde la alimentación principal no es confiable, la NFPA sugiere poner una alimentación de respaldo, que puede ser otra compañía de energía o puede ser un motor diésel dedicado exclusivamente para proporcionar energía al sistema, a la sala de bomba, al sistema de bomba. Todos nuestros controladores con transfer switch tienen un botón para probar esa transferencia de energía de la alimentación principal a la alimentación alterna y viceversa. Este botón está situado al exterior en la parte de abajo, debajo de la pantalla del VisiTouch. En el siguiente slide nos dicen de que los controladores tienen que tener señales remotas. Los controladores con transfer switch tienen también que dar señales y llevar señales remotas al panel de alarmas que mencionaba nuestro amigo Eric en la carpeta de vigilancia. Estas señales de alarma remota te sugieren que envíen estas señales a una caja de vigilancia en donde la sala de bombas no es muy visitada, está aislada, entonces se necesita llevar estas señales remotas. Los componentes externos de un controlador con transfer switch
ustedes tienen en la parte a su izquierda el controlador eléctrico y en la parte derecha lo que es verdaderamente el transfer switch. El VisiTouch presenta todas las alarmas visuales, presenta todo lo que tenemos que ver en la pantalla, tanto del controlador principal, del controlador eléctrico, como de la parte de transfer switch. Y tiene también su campana para las señales audibles, tiene el bloque conformado por el sensor y la válvula solenoide para las pruebas periódicas, tanto manuales como automáticas. Tiene dos manijas para alimentar o desalimentar, para energizar o desenergizar tanto la parte del controlador como la parte del transfer switch. Igual tiene su par de orejas allá arriba para posicionar el controlador a la hora de la instalación, y las puertas tienen 3 cerrojos y uno de ellos con llave. También en la parte del VisiTouch tienen el puerto RJ45 que permite la entrada de una memoria, de una llama, así se le llama Costa Rica en ciertos países de Latinoamérica, a lo que es la memoria portátil. Está al frente. Nuestros controladores normalmente tienen dos, una en el frente y una por detrás del VisiTouch, en la parte interna del VisiTouch. Aquí tienen ustedes en esta fotografía los componentes de la parte del transfer switch. También utilizamos componentes Siemens. Y también tienes tu tarjeta electrónica, que es en donde se conectan las alarmas. Vienen tanto de la sala de bombas como las alarmas para las señales remotas. Igual, tiene también una placa en el fondo para hacer las conexiones por debajo del controlador. Regresando a esto, un controlador puede perfectamente perder su garantía si es perforado por arriba o por los lados. Estos son los componentes, dijimos, internos del controlador con transfer switch. Aquí tienen ustedes en este slide un controlador de servicio limitado. La gran diferencia con los controladores de servicio completo es que llegan hasta 30 HP. Son listados UL solamente. Y es permitida su instalación en donde la autoridad competente lo permita. Así de sencillo. No es FM. Estos controladores de servicio limitado solo tienen arranque directo. Arranque a tensión plena, y como dije anteriormente, se instalan en donde la autoridad competente nos los permita. Ahora vamos a hablar un poco sobre los controladores diésel. Paro un poquito para recordarles de que si tienen preguntas sobre los controladores eléctricos, las pueden hacer vía chat directo que tienen ahorita o vía nuestro sitio, nuestro email, nuestro correo electrónico. Enviarlas a Eric o a Edgar, no hay diferencia, y gustosamente vamos a tratar de responderla lo mejor posible. Los controladores de bombas accionadas por un motor diésel
A diferencia, solo existe un modelo, a diferencia de los controladores eléctricos. Los controladores eléctricos, dependiendo del tipo de arranque, pueden tener varios tipos y varios modelos. Tenemos varios modelos para los eléctricos. En el diésel no. El diésel solo existe un modelo en el donde la diferencia está en las baterías. Si las baterías del motor diésel son 12 o 24 voltios. Y la alimentación para los cargadores de batería. La alimentación para los cargadores de batería es 120 o 220. Esa es la gran diferencia en los controladores diésel. Y son dos cargadores. ¿Por qué dos cargadores? Porque son dos baterías. ¿Y por qué dos baterías? Por lo que mencioné al principio. La NFPA siempre trata de tener un backup, un respaldo. No me arranca con la batería número 1, me arranca con la batería número 2. Nuestros controladores tienen dos, perdón, me pasé muy rápido este slide, dos arranques manuales por medio de estos dos botones, pero también pueden arrancar automáticamente. Y más adelante vamos a ver los diferentes tipos de arranques que tienen los controladores diésel. Digamos, cada controlador también tiene, además de tener las alarmas visuales, tiene que tener una alarma audible. Esta alarma audible está dado por la campana. Esta campana está situada al exterior y tiene que tener capacidad de proporcionar 85 decibeles a 3 metros de distancia, 10 pies de distancia, 85 decibeles. Esa es la característica que tiene que tener la alarma audible. Las indicaciones visuales que la NFPA pide que tengan nuestros controladores, dicen, en este caso la NFPA pide que muestre el voltaje de la batería, el amperaje de la batería, la energía alterna disponible, que tenga un selector principal para apagado, manual, automático, que presente alarmas y advertencias como falla de la batería, que se vea cuando el motor esté en marcha, cuando fallen los cargadores de batería, cuando existan baja presión de aceite del motor, alta temperatura del motor, sobre velocidad del motor. Todo esto anteriormente se hacía con lucecitas y había una pantallita de diodo líquido y era comparado con el VisiTouch, que es una pantalla táctil a todo color, pues hay una gran diferencia. Es más fácil de leer todas estas alarmas visuales, todas estas indicaciones que la NFPA nos pide que tengan los controladores, tanto eléctricos como diésel. Es súper más fácil en una pantalla como la del VisiTouch que como se hacía anteriormente por medio de lucecitas. Estas lucecitas luego cambiaron a diodos. Actualmente Tornatec con su VisiTouch pues tecnológicamente se ha convertido en líder a nivel mundial. Más indicaciones y contactos para alarmas. Ya no va a llover sobre mojado y vamos a repetir, ok, que las alarmas que la NFPA nos pide para el diésel son motor en marcha, problemas comunes del controlador. Estos contactos para problemas comunes del controlador son por varias razones que se envía una sola señal remota. ¿Ya? Hay que venir a la sala de bomba a ver qué señal es la que lanza este contacto común y cuál es verdaderamente la que está ocasionando problemas. Si el interruptor está en apagado o está en automático, siempre tiene que estar en automático. Si está en apagado o en manual, lanza una alarma.
También nuestros controladores tienen contacto seco libre para, si hay un olvido de una alarma que el cliente quiere repertoriar exclusivamente, existe un contacto seco libre. Además de los contactos secos, Tornatec ofrece la posibilidad de llevar estas alarmas remotas por medio de Ethernet TCP/IP. Es un RJ45, un puerto RJ45, el que saca esta señal y la lleva. Motivos por los que el motor se para o no se para. El motor puede reventar. Lo interesante es que se apague un incendio. La única forma en que el motor se para automáticamente es por sobrevelocidad o por alarmas de alta temperatura o presiones de aceite fuera de lo normal. En prueba, solo en prueba, se puede parar por alarmas un motor. Luego el motor, como les digo, puede reventar. Aquí tienen ustedes los componentes externos de un controlador diésel. 2 orejas, el VisiTouch, la campana, el bloque formado por el sensor y la válvula solenoide de prueba, protegida por esta capa, por esta tapa de plástico montado al exterior. Tienen el puerto en donde pueden introducir un USB, una memoria portátil para cargar, reprogramar o para descargar toda la información que acumula nuestro controlador. Los componentes internos de un controlador diésel son muy sencillos y muy pocos. 2 cargadores de batería, disyuntores para la corriente alterna y para la corriente directa, un filtro para transientes, estas transientes que son generadas por las cargas fantasmas que genera la electrónica, y por supuesto la tarjeta electrónica y la placa removible al fondo del controlador para instar a hacer las conexiones por debajo del controlador. Tenemos que los controladores, terminamos de hablar aquí de nuestros controladores diésel. Les recuerdo, si tienen preguntas, por favor, escribirlas y nosotros vamos a tratar de responderlas en el periodo de 15 minutos que tenemos por ahí o por email. Hablemos rápidamente de lo que son los controladores de bombas jockey. El controlador jockey no es considerado una bomba contra incendio y es solamente una bomba de apoyo en ajustes de presiones para restablecer la presión por fugas en la cañería, en la tubería, fugas indeseables que no ameritan que la bomba principal entre en marcha. ¿Por dónde está mi creador de slide? Por aquí está. Ok. El controlador jockey es requerido para arrancar la bombita mantenedora de presión y tiene que ser energizada, como bien señaló Eric en su exposición, tiene que ser energizada no desde el controlador principal, ya sea eléctrico o diésel. El controlador es exclusivo. La NFPA pide que un controlador sea dedicado a un motor, sea eléctrico o diésel, y a una bomba, un motor, un controlador. Los componentes externos del controlador jockey
Ustedes los tienen en esta foto que están ahí. Las orejas de montaje, las asas de montaje, tienen un monitor digital, no es un VisiTouch. El controlador jockey el VisiTouch no está integrado a los controladores jockey debido a que no amerita tener una computadora bomba jockey. Tiene un operador de desconexión principal apagado automático para energizar o desenergizar el controlador jockey. Y básicamente estos son nuestros componentes externos del controlador jockey. Los componentes internos también es muy sencillo. Casi es un arrancador y un paro de la bomba jockey. Está compuesto por un interruptor principal, tienen una protección por sobrecorriente, el overload, tiene un contactor para hacer arrancar el controlador, tiene alarma de motor en marcha, tiene temporizadores para retardo de entrada en marcha de la bomba y tiene temporizadores para paro de la bomba. ¿Ya? Cuando tenemos en serie 2, 3, 4 bombas podemos diferir esos arranques. Y por supuesto también el alma, el corazón, como decía Eric, del sistema es el sensor de presión.